quiero presentarte el séptimo vídeo de este comprobador de lámparas clónico del de Waymo. En él vamos a hablar de la tensión de los filamentos y sobre todo vamos a medirla. Pero antes de ello quiero darte un poco más en detalle los circuitos que yo he usado, que ya digo que no son necesariamente estos, pero son estos los que he usado. Como verás, yo uso un conmutador que tiene dos posiciones y digamos tres circuitos. Es el que está representado ahí en verde. Y ese lo estoy utilizando precisamente cuando quiero medir voltios. Luego tengo un conmutador rotativo de 6 posiciones y 2 circuitos. Y esas 6 posiciones y 2 circuitos me sirven a mí para poner el zoom adecuado y la resistencia en serie necesaria cuando está trabajando como voltímetro. Es de 6 posiciones, yo no uso más que 5, ya sabes que tienen estos conmutadores una especie de pinchito programable de tal forma que lo que he hecho es poner el tope a 5. Y por último, lo que voy a utilizar este aparato también es para hacer medidas, o sea, usarlo como un miliamperímetro puesto en serie con una fuente de alimentación externa y poder saber la intensidad que está pasando por la placa, pero ya digamos fuera de lo que es la estructura de alimentación de lo que es el clónico de Waymo. Primero te voy a explicar lo que es el funcionamiento como Waymo. El funcionamiento como Waymo, tienes un transformador de 150 voltios, lo estás viendo ahí, con una masa, digamos un extremo de esos lo pondremos a masa, sube y pasa por un conmutador, que es un conmutador, un circuito, dos posiciones, pasa por una resistencia en serie que podría ser variable para ajustar, digamos, mejor el fondo de escala cuando es buena la lámpara, pero de momento he puesto el valor teórico que usa Waymo, que es 250 ohmios, pasa por el miliamperímetro, pero sí que es verdad que yo el miliamperímetro en ese momento lo tengo que tener puesto con un zoom de 10 miliamperios, ya que el instrumento de medida que usa Waymo es de 10 miliamperios. Luego yo tendré que tener esa precaución, poner cuando estoy funcionando como clónico Waymo el conmutador rotativo en la posición de 10 miliamperios, que es el zoom pues de, no sé, de 16 ohmios más o menos. Y después ya eso sale hacia la placa. Entonces ya hemos visto cómo trabaja el Waymo. Ahora vamos a ver cómo trabaja en medidas. Es decir, cuando yo lo uso, este aparato, para hacer medidas externas, con fuentes de alimentación externa y poder sacar las gráficas del comportamiento de esa lámpara. Entonces, ¿qué hago? Ves que en la parte superior tengo una borna con un símbolo de positivo. Ahí meteré la tensión positiva de la fuente externa. ¿Ves? Sigo, eso entra por el miliamperímetro y el miliamperímetro sale, porque lo tengo en esa posición, sale hacia la placa. ¿Y qué tengo que tener? Tengo que tener la facilidad de poner 3 zoom, porque las intensidades que van a recorrer la placa van a ser distintas dependiendo, como ya vimos, del tipo de lámpara que yo tenga. Entonces yo le puedo poner un zoom de 1 miliamperio, un zoom de 10 miliamperios o un zoom de 100 miliamperios. Luego ya hemos visto cómo funciona para medidas, pero es que además prefiero aislarlo totalmente, con lo cual le quito el transformador y para quitar el transformador acciono el conmutador de dos posiciones, un circuito, ese que está representado en negro, y ya me lo quito. Es decir, ya solamente tengo el aparato de medida con sus zooms. Y por último, me quedaría la medida de filamentos, que es lo que vimos ayer. Como yo puedo medir filamentos con, bueno, digo ayer, en el anterior vídeo, que es como yo puedo medir filamentos, la tensión del filamento con este instrumento de medida. Y aquí me voy a detener un poco más, porque es, bueno, no ingenioso ni mucho menos, pero bueno, es aprovechar al máximo ese conmutador rotativo de 6 posiciones. Mira, como tiene dos circuitos, te fijarás que yo he representado 6 puntos en azul, un circuito, y 6 puntos en marrón, otro circuito. Entonces, las 3 primeras posiciones de uno de esos circuitos, yo pongo cada uno de ellos con una resistencia de zoom. Y el común, digamos, lo llevo
hacia el miliamperímetro. Con eso yo elijo el sum. Está claro, yo aquí ya he elegido el sum y que es la función que tiene eso. Pero tengo todavía dos posiciones más, 4 y 5. Estas son las que quiero aprovechar para poner la resistencia en serie del voltímetro. Bien, ¿qué hago? Pues cojo el otro circuito, el circuito marrón, y en las posiciones 4 y 5 pongo esas resistencias de 835 y 9835 ohmios. De tal forma que cuando está en la posición 4, pues le estoy poniendo en serie, digamos, con lo que es la tensión de filamentos, le estoy poniendo una resistencia, en este caso de valor 835 ohmios. Ves que luego sigue y ya va a lo que es el aparato de medida. Pero yo aquí tengo que tener un cuidado. Y el cuidado que tengo que tener es que yo calculé esto funcionando con 1 miliamperio. Luego el sum lo tengo que tener a 1 miliamperio. Por eso verás que en las posiciones 4 y 5 del azul lo que hacen es forzarme a que el sum sea el de 1 miliamperio, es decir, el que mete una resistencia en paralelo con el instrumento de medida de 183-184 ohmios. Simplemente es jugar con esas posiciones, con esas combinaciones que a mí me permite este conmutador de 6 posiciones, aunque ya te he dicho solamente utilizo 5, para tener las dos funcionalidades. Tener la funcionalidad de poder medir amperios en 3 escalas y la funcionalidad de medir voltios en 2 escalas. Aclarado y precisado cómo medimos, ahora vamos a ver precisamente la medida de la tensión de filamentos. Ahí tienes el transformador y los dos conmutadores, el C1 y el C2. Mira el cable que he usado. Ese es un cable paralelo cuyos hilos están según el código colores de las resistencias. El primero es el negro, el segundo marrón, luego rojo, naranja, amarillo y así sucesivamente. Es muy válido para hacer este tipo de empalmes. Ahí puedes ver una clema que he puesto. Esa clema de 6 posiciones es donde saldrán los hilos con sus machos para lo que es la tensión de filamentos, los dos negros, lo que es la tensión de placa y pantalla, que serán dos rojos, lo que es la tensión de la grilla de mando, que será un verde, y lo que es la tensión del cátodo, que será un amarillo. Ese es el conmutador de 2 posiciones, 3 circuitos, necesario para cuando voy a medir voltios, y ahí es toda la electrónica asociada precisamente a todo este conjunto para poder hacer los 3 tipos de medidas que hemos hablado. Bueno, pues ya estamos midiendo la tensión de filamentos. Esa es la posición teóricamente de un voltio, es la posición 1, 2. Aunque digamos que en los conmutadores es la primera posición, lo que pasa que MAIMO al segundo conmutador no empieza en 1, empieza en 2. Entonces, bueno, cuando tú lees 1, 2, verdaderamente a nivel de posiciones de los conmutadores son 1, 1, pero a nivel, digamos, de serigrafía, a nivel de cómo MAIMO pone todo eso, pues es el 1, 2. Entonces, la primera tensión es una tensión, la 1,2 de un voltio, luego pasaremos ya, estoy moviendo solamente uno de ellos, pasaríamos a 1,3 y luego a la 1,4. Es cierto que el voltímetro digital me está marcando bien, pero hubo un momento que no me dejó de marcar bien. Y no lo sé por qué, pero me dejó de marcar bien. De todas formas, luego vamos a comparar también esta medida del voltímetro digital con un IC. Por eso verás que ninguno, ni el mío, que es el que estás viendo, que es bastante aproximado, o sea, hombre, ahí está en 4, 65, me está dando 4, o sea que es muy aproximado. Pero luego lo vamos a comparar incluso las 3 medidas con metiendo un IC por medio. Mira, metí el IC por medio porque el voltímetro digital que estoy usando en escalas altas da error. Puedes ver que ahora la medida que daba el nuestro, el propio del equipo, es alrededor de los 20 y tantos voltios. Asimismo acontece con el IC, que estás viéndolo en pantalla, pero en cambio el digital está en 35. Desde ese momento, no sé, a lo mejor es porque está mal de pila, no lo sé. La cosa es que desde ese momento ya abandoné la lectura del digital. Esta es la correspondencia que existe entre el esquema teórico de MAIMO, parte izquierda de la pantalla, y lo que es la realización práctica, parte derecha inferior de la pantalla. Como puedes ver, el punto 1 de MAIMO
es lo que corresponde a 0 voltios. El punto 2 de MIMO es lo que corresponde a 1 voltio y así sucesivamente. El devanado de 150 voltios son los puntos 11 y 12 y el devanado de 4 voltios para la tensión de la grilla son los puntos 13 y 14. Ese es el esquema de MIMO. Como puedes ver, son dos conmutadores C1 y C2, son de 9 posiciones y lo que el C1 empieza la primera posición la llama 1 y en el C2 la primera posición le llama 2. Luego para que veamos en la tabla de correspondencia. Y la forma de conexión es muy sencilla con el cable paralelo de colores que yo he utilizado. Como puedes ver, esa tensión de filamentos es combinaciones de los bobinados de ese transformador. Este es el cuadro de correspondencia. Un cuadro de correspondencia que teóricamente cuando vayamos a ver la lámpara veremos qué conmutadores cómo tienen que estar situados y al situar esos conmutadores con esos valores pondrá la tensión de filamento adecuada a esa lámpara. Cuidado. Mucho cuidado. Vamos a ver que hay excepciones, vamos a ver que puede haber una problemática, pero bueno, eso ya iremos viendo cuando pongamos las distintas lámparas. De momento nos creemos, y además es verdad, que es la correspondencia que hay entre los conmutadores y la tensión que hay. Ya he dicho que el segundo conmutador empieza la primera posición, se rotula con el número 2. Mira, ahora está en la posición 3,7. Está marcándome, fíjate, 32 voltios. Pero he aplicado también el otro, el voltímetro que te dije. Con el voltímetro que te dije, ahí me está marcando 35-36. El 37 tenía que marcar 33 voltios. Hemos visto cómo ahora el analógico, el nuestro, el del equipo, es mejor y más preciso que el digital. Sí que es cierto que ese analógico va muy bien en la escala alrededor de los 30 siempre. En esta ahora en la posición 3,8. Son 54 voltios teóricos. Ahí marca un poco más de 54. Y ahí también me está marcando más. Bueno, pues si te vamos, cuando luego lo veremos en la tabla, los voltios teóricos de la posición 3,8 es 54 voltios. ¿Qué voltímetro interesa más en este momento? Pues casi da igual. Mira, en esta vista lo que más me interesa es que veas cómo es el montaje para poder aprovechar ese voltímetro, digamos, de continua. Entonces, como puedes ver, ahora tenía que estar marcando 5 voltios. Ahí sí, en el analógico me está marcando 5 voltios. Y esa es la alimentación que tiene el voltímetro. Esa es la alimentación del voltímetro, que es 5,56. ¿Cuál pondríamos? Yo te he dicho ahí más o menos cómo van. Pues en algunos momentos va mejor el analógico, en algún momento va mejor el digital. El digital tiene el inconveniente de que tienes que poner una fuente de alimentación para que pueda medir tensiones más bajas de 5 voltios, con lo cual es algo más que tienes que añadir. En analógico no, en analógico digamos, se alimenta de la propia tensión y marca, o sea, el analógico no necesita una tensión externa para poder marcar. Yo me voy a quedar con el analógico. Aquí terminamos este vídeo que nos permite medir la tensión de filamentos, ya le hemos puesto los conmutadores y lo que deseo es que te haya gustado. Muchas gracias.